¿Qué pasaría si te dijera que el 99% de lo que vives, sientes y piensas está determinado por algo que apenas puedes ver o entender? ¿Te sorprendería saber que la mayor parte de tu vida está siendo guiada por un piloto automático del cual no eres plenamente consciente? Y lo más impactante, ¿qué harías si descubrieras que todo eso está bajo tu control, esperando a que tomes el mando? Hoy vamos a sumergirnos en un tema que es mucho más profundo de lo que parece, la conciencia. No estamos hablando solo de lo que piensas o sientes en este preciso momento, sino de ese vasto océano interior que llamamos subconsciente. Ese espacio inmenso que, aunque no lo notes, está moldeando cada decisión, cada emoción y cada experiencia de tu vida. Imagina un iceberg flotando en un vasto océano. Lo que ves a simple vista es solo una pequeña fracción, la punta brillante que sobresale del agua, radiante bajo la luz del sol. Esa punta es tu mente consciente, la parte de ti que parece controlar todo, las decisiones que tomas, los planes que trazas, las palabras que eliges en el momento presente. Es la parte de tu ser que parece estar al mando, pero, ¿realmente lo está? Bajo la superficie, sumergido en las profundidades oscuras e insondables, se esconde el verdadero gigante, la masa colosal de hielo que sostiene todo lo que flota en la superficie, tu subconsciente. En este abismo silencioso y oculto se encuentra el archivo interminable de tus memorias más antiguas, esas que creías olvidadas pero que siguen influyendo en tu vida diaria. Aquí residen tus emociones no expresadas, aquellas que alguna vez reprimiste, tus creencias, ya sean liberadoras o limitantes, formadas en los primeros años de tu vida, y las programaciones que has absorbido desde la infancia, cuando eras más vulnerable a las influencias del entorno. En este vasto territorio sumergido habitan tus miedos más profundos, esos que no siempre te atreves a enfrentar, y las frustraciones que a menudo ni siquiera comprendes del todo. Aquí también se encuentran tus éxitos, que quizás no celebras lo suficiente, y tus fracasos, que han dejado cicatrices invisibles. Este mundo interior, vasto y poderoso, es el verdadero motor de tu vida, determinando más de lo que tu mente consciente podría imaginar. Lo fascinante es que el iceberg no es estático. Al igual que los icebergs reales, que son movidos por corrientes submarinas, tu subconsciente está en constante movimiento, moldeando y reconfigurando tu realidad, muchas veces sin que te des cuenta. Las experiencias que has vivido, desde las más pequeñas hasta las más significativas, han dejado huellas profundas en esta parte de ti, forjando el camino que recorres hoy. Si alguna vez te has preguntado por qué reaccionas de cierta manera, o por qué algunos sueños parecen inalcanzables, es aquí, en estas profundidades ocultas, donde encontrarás las respuestas. Bienvenido al canal de Éxito 3000, donde encontrarás temas como el desarrollo de la mente y los poderes mentales. En esta ocasión, hablaremos de ¿qué es la conciencia? A lo largo de este video, descubrirás por qué solo un 1% de tu mente es consciente y cómo ese 99% restante está impactando cada área de tu vida, tu salud, tus relaciones, tu éxito profesional y tu bienestar emocional. Este tema es crucial porque todo lo que experimentas a nivel consciente, tus alegrías, tus miedos, tus éxitos y fracasos, está intrínsecamente ligado a las profundidades de tu subconsciente. En ese espacio oculto se almacena cada experiencia, cada emoción no resuelta, cada creencia que has aceptado como verdad. Imagina por un momento que lo que percibes como tu realidad diaria es solo una capa superficial, una pequeña porción de un vasto océano emocional y mental que, en su mayoría, permanece sumergido, operando en las sombras. Es ahí donde radican las respuestas a muchos de los desafíos que enfrentas. Por ejemplo, las fobias, esos miedos que parecen irracionales y que te paralizan sin explicación aparente, no son más que temores profundamente arraigados, inscritos en tu subconsciente en algún momento de tu vida. Y lo más impactante es que tu mente, en su esfuerzo por protegerte, ha programado esas reacciones automáticas sin que siquiera lo hayas notado. De la misma manera, los patrones de fracaso, las limitaciones que sientes en ciertos aspectos de tu vida, no son más que repeticiones de creencias subconscientes que te han acompañado a lo largo del tiempo, creando barreras invisibles. Pero aquí reside la clave, la solución no está en luchar contra estos patrones con tu fuerza de voluntad consciente, sino en conocer tu subconsciente, en sumergirte en ese vasto océano de emociones y pensamientos, en comprender que has sido programado y, lo más importante, reprogramarlo de manera consciente y efectiva. La teoría es el primer paso, pero el verdadero poder se desata cuando logras aplicar estrategias mentales prácticas, cuando empiezas a moldear tu subconsciente de acuerdo a lo que deseas vivir. Esto es lo que llamamos poder mental, que es el poder de tener dominio sobre tu subconsciente, en esencia, el poder de transformar cada aspecto de tu vida, sexualidad, salud, sabiduría, economía, amor, amistad, voluntad y fe. Todos estos elementos que conforman tu existencia pueden ser desarrollados, potenciados y elevados a través de una programación consciente de tu mente. No se trata solo de deseos abstractos, sino de estrategias concretas y eficaces que te permitirán manifestar una nueva realidad. Cuando logras acceder a este poder, te das cuenta de que no hay límites para lo que puedes lograr. Las fobias pierden su fuerza, las barreras se desmoronan y los fracasos se convierten en peldaños hacia el éxito. Conocer, reprogramar y dominar tu subconsciente es, en última instancia, la llave para desbloquear tu máximo potencial en todos los aspectos de la vida. Permíteme contarte una historia. Conocí a Mary, una mujer de 35 años, brillante y llena de potencial. Desde pequeña, había soñado con tener una carrera exitosa y una vida amorosa plena. Pero a pesar de su esfuerzo, sus relaciones terminaban mal y no lograba avanzar en su carrera. Después de mucho trabajo interior, se dio cuenta de que, desde la infancia, había albergado una creencia profundamente arraigada de que no merecía el amor ni el éxito. Su subconsciente había almacenado esas emociones, nacidas de comentarios hirientes y experiencias dolorosas, y eso era lo que estaba saboteando su vida. Este es solo un ejemplo de cómo nuestro subconsciente programa nuestra realidad.
Imagina lo que puedes lograr si comienzas a desprogramar esas creencias limitantes. Cuando limpias tu mente de esas programaciones negativas, la reprogramas para el éxito, la felicidad y la paz. Lo que Mary hizo fue solo el primer paso. Pero, ¿cómo puedes empezar este proceso tú? Primero, es esencial reconocer que tu subconsciente no es un enemigo, sino una herramienta poderosa. La clave está en aprender a manejarla. Según Carl Jung, hasta que no hagas consciente lo inconsciente, dirigirá tu vida y lo llamarás destino. Jung entendió la importancia del subconsciente y cómo éste determina nuestras decisiones, nuestras reacciones y nuestra forma de ver el mundo. Piensa en todas las veces que te has encontrado con obstáculos en tu vida. Esos bloqueos son reflejos de creencias subconscientes. Y es crucial que comprendas que el pensamiento positivo, por sí solo, no es suficiente. El poder de los pensamientos positivos se encuentra en lo profundo de tu subconsciente. No se trata de capas superficiales, debes reprogramar las raíces de tus creencias y emociones para manifestar los cambios que deseas. Ahora, hablemos de lo que no funciona. Mucha gente, con buenas intenciones, cree que cambiar su vida es simplemente cuestión de pensar positivo. Nos dicen que si repetimos afirmaciones de éxito o abundancia todo cambiará como por arte de magia. No estoy diciendo que esto no funciona, no, lo que estoy diciendo es que no solo con afirmaciones y pensar positivo se solucionan las cosas. El pensamiento positivo tiene su valor y es sin duda un componente esencial, pero no es suficiente por sí solo. Es como poner una capa de pintura nueva sobre una pared que está agrietada y desgastada por dentro. Los pensamientos positivos se encontrarán con las barreras invisibles de tus creencias más profundas, esas que residen en las oscuras aguas de tu subconsciente. Y es que en el subconsciente es donde se almacena todo lo que has experimentado a lo largo de tu vida, habitan no solo recuerdos, sino también las creencias limitantes que te han acompañado, a veces sin que te des cuenta. Son como raíces ocultas que sostienen la estructura de tus pensamientos, decisiones y emociones. Si esas raíces están contaminadas con miedos, inseguridades o fracasos, cualquier pensamiento positivo que intentes plantar se verá bloqueado o distorsionado por lo que yace debajo. La solución es conocer y reprogramar tu subconsciente. El poder de tu mente es el poder de reprogramar tu vida es cuando tomas el control de tu subconsciente. Pero, ¿cómo se logra esto? A través de estrategias mentales eficaces, técnicas que te permiten penetrar las capas más profundas de tu mente y redirigir tus pensamientos y creencias hacia lo que realmente deseas. Es un proceso de conciencia, práctica y repetición. Cada pensamiento positivo debe estar respaldado por una creencia reprogramada y por un subconsciente alineado con tus sueños. Visualiza cómo será tu vida dentro de un año, habiendo trabajado intensamente en tu mente subconsciente. Te has liberado de tus miedos, frustraciones y bloqueos. Tu salud ha mejorado, tu economía fluye, tus relaciones son más profundas y auténticas. Este no es un sueño lejano, es completamente posible si tomas el control de tu mente y comienzas a reprogramarla hoy mismo. En esta visión de futuro, te ves experimentando éxito en todas las áreas de tu vida. Tu salud ha mejorado porque has aprendido a escuchar tu cuerpo y nutrirlo desde el amor propio. Tu economía fluye con facilidad porque has roto las cadenas de las creencias limitantes sobre el dinero, y ahora, ves la abundancia como algo natural, como una consecuencia de tu esfuerzo y de tu nueva mentalidad. Si te gustó el video, dale like, suscríbete y comparte este contenido con aquellos que también podrían beneficiarse. Y si deseas empezar a desarrollar tu poder mental, ingresa a nuestra Academia de Desarrollo de la Mente. Nos vemos en el siguiente video. Cuando liberas tu subconsciente, abres las puertas de un mundo donde los límites solo existen en tu imaginación.